Muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Con la clase de hoy, cerramos esta tercera unidad y créanme, esta es la clase más importante de todas. Es el día del examen final de la unidad, pero no con preguntas, sino con un caso real. Hoy vamos a ver qué pasa cuando todo el conocimiento que hemos construido se pone a prueba en el mundo real y falla. Hemos completado un viaje crucial. En la clase C1, la primera de esta unidad, establecimos el riesgo. Hablamos de la teoría de la prueba y del gran monstruo que acecha a toda investigación, la regla de exclusión. Vimos que esa regla, basada en nuestra Constitución y en el artículo 454 del COIP, nos dice que una prueba, por más contundente que sea, el arma, la droga, el video, si se obtiene violando derechos, es ilícita, es basura procesal, es el fruto del árbol envenenado y debe ser excluida. En nuestra segunda clase, la C2, definimos su primera acción. Estudiamos su rol vital como primer respondiente. Vimos esa obligación legal que les impone el artículo 458 del COIP, que les nombra a ustedes, sean policías o guardias privados, los primeros garantes de la justicia. Vimos el protocolo de C2, la bioseguridad, la priorización de la vida y ese acto fundamental de acordonamiento amplio y control de la escena. En la tercera clase, C3, estudiamos la filosofía. Analizamos el por qué somos tan obsesivos con los protocolos. Vimos los 6 principios rectores de la cadena de custodia: legalidad, integridad, autenticidad, mismidad, trazabilidad y seguridad. Y en nuestra última clase, la C4, nos ensuciamos las manos. Vimos el cómo se hace, el manual de la fiscalía. Vimos el error fatal de meter un indicio biológico húmedo en una bolsa plástica y la importancia de aislar un indicio digital. Hoy, clase, vamos a ver qué pasa cuando todos esos principios, todos esos manuales y todos esos protocolos se ignoran. El microcaso que tienen en su material es el caso 0,3FGE, nulidad por contaminación iatrogénica y ruptura de trazabilidad. Este caso no es una historia de éxito, es la autopsia de un fracaso procesal. Su propósito es demostrar, de la forma más cruda posible, cómo las fallas técnicas de ustedes en la calle, fallas en C2, preservación, C4, manejo de indicios, y C5, rol del personal de seguridad, sumadas a las fallas documentales, C3, trazabilidad, tienen un solo resultado: la exclusión de la prueba, C1, y la impunidad del delincuente. Este caso es la prueba de que el eslabón más débil de la cadena, que a menudo es el primero, rompe la cadena entera. Vamos a la escena. Son las 2:35 de la mañana. El lugar: Centro Comercial El Cóndor, Joyería Oro Austral. Se activa la alarma silenciosa, y aquí conocemos a nuestro primer protagonista, el TSC, Javier Mendoza. Él es un tecnólogo en seguridad, como ustedes. Trabaja como supervisor de seguridad privada del centro comercial. Es decir, él es un particular a ojos de la ley procesal. Él es, como vimos en C5, el primer respondiente. Llega en menos de 2 minutos, ve la puerta de vidrio fracturada y el interior en desorden, no hay nadie. Y aquí, en este primer minuto, comienza la cascada de errores que destruirá el caso. Primer error, C2, falla de bioseguridad y contaminación iatrogénica, el TSC. Mendoza ingresa al local sin colocarse guantes. Él no solo está arriesgándose a sí mismo, está cometiendo el error que vimos en C2, la contaminación iatrogénica. Está introduciendo su ADN, sus fibras, sus huellas dactilares a una escena virgen. Él ha dejado de ser un preservador para convertirse en un contaminante. Mientras camina, dejando sus propias huellas de calzado, observa los indicios clave. Ve una mancha pardo-rojiza húmeda, posible sangre, en el suelo, y cerca de la puerta rota nota un pequeño trozo de tela azul, un hilo, enganchado en el vidrio. Este es el momento en que su capacitación C2 debería activarse. Su deber es uno solo: preservar. Debe acordonar y esperar. Pero, ¿qué hace Mendoza? Segundo error, C5, exceso en las funciones. El TSC. Mendoza, temiendo que el trozo de tela se vuele o se pierda, decide ayudar. Decide que su rol no es C2, preservar, sino C4, recolectar. Acaba de violar su límite legal. No tiene el entrenamiento, ni el equipo, ni la autoridad para recolectar, pero lo va a hacer. Tercer error, C3 y C4, destrucción de la integridad y la mismidad. ¿Cómo recolecta ese trozo de tela, indicio E01? Con sus dedos, sin guantes, acaba de cometer la peor contaminación cruzada posible. Ha mezclado su ADN, su sudor y sus células epiteliales, C4, con el ADN o las fibras que pudiera tener el sospechoso en esa tela. El principio de integridad, C3, se ha destruido. ¿Y dónde lo guarda?
¿En un contenedor de papel estéril? No. Lo guarda en el bolsillo de su pantalón de uniforme. Ese trozo de tela ahora está contaminado con el ADN de Mendoza, con las fibras de su pantalón, y probablemente con las migas del sándwich que se comió o el polvo de todo su turno. El indicio está muerto científicamente. Cuarto error. C2. Acordonamiento insuficiente. Después de esta desastrosa intervención, Mendoza recuerda su deber de C2 y procede a acordonar, pero lo hace mal. Pone la cinta de peligro solo en la puerta del local. Como vimos en la clase C2, esto es visión de túnel. Ha dejado fuera de la zona segura todo el pasillo exterior, la ruta de escape y de acceso por donde los delincuentes caminaron, dejando potenciales huellas de calzado mojadas o con vidrio en el piso de cerámica pulida. Esas huellas, que podrían haber sido la clave, ahora serán pisoteadas y destruidas por todo el personal que llegue después a las 2:50. Mendoza llama al EQ 911. 15 minutos después de su llegada, la escena ha sido irremediablemente contaminada por la persona que tenía el deber legal de protegerla. Entramos a la fase 2, la llegada del sistema especializado. A las 3:15 llegan el agente Tamayo, PJ, y la perito Gualpa, criminalística. Y aquí la cadena de errores se vuelve una epidemia. Quinto error, C5, entrega informal de la escena. Como vimos en la clase C5, la transferencia de la escena es un acto formal, un handover documentado. ¿Qué hace Mendoza? Realiza una entrega verbal informal, sin bitácora, sin un registro de acciones. El protocolo de trazabilidad de la escena, C3, se rompe. Sexto error, C3, ruptura total de la trazabilidad y el primer eslabón perdido. Durante esta entrega informal, Mendoza recuerda la tela, mete la mano en su bolsillo, saca el indicio E01, ahora una bola de hilo contaminada, y se la entrega en la mano al agente Tamayo. Este es el momento de la pesadilla. Es la ruptura absoluta de C3 y C4. El agente Tamayo, en lugar de detener todo, documentar este grave error de Mendoza y tratar ese indicio como prueba contaminada, simplemente la acepta. ¿Y qué hace Tamayo? Olvida registrar el trozo de tela en el formulario único de cadena de custodia. Este es el eslabón perdido. Ahora tenemos un indicio que existe físicamente, pero que legalmente no existe. No tiene ID, no tiene registro de recolección, no tiene trazabilidad. El caso ya está muerto, pero sigamos viendo cómo los profesionales siguen contaminando. Entra la perito Gualpa y comete el séptimo error, C4, falla de embalaje biológico. Gualpa identifica la mancha de sangre húmeda, E02, la recolecta bien, con hisopos, pero luego comete el error fatal que vimos en la clase C4, mete los hisopos húmedos en un tubo plástico con tapa de rosca sellada, un contenedor hermético. Acaba de hacer exactamente lo que el manual prohíbe. Acaba de crear un microclima perfecto para la condensación y el crecimiento bacteriano. Acaba de sentenciar a muerte el perfil de ADN, violando el principio de integridad C3. El embalaje de papel o cartón, C4, habría salvado la prueba, pero ella usó plástico. Y no hemos terminado. Entra el agente Tamayo de nuevo. Encuentra el indicio E03, un teléfono celular caído, presumiblemente del sospechoso, está apagado. Y aquí, Tamayo comete la lista completa de errores de C4. Octavo error, lo toma sin guantes, destruyendo posibles huellas dactilares. Noveno error, comete un exceso de funciones, C5. En lugar de tratarlo como evidencia digital, intenta investigar. Quiere ver si tiene clave y presiona el botón de encendido. En mi experiencia, este es el error más común y más arrogante. El agente cree que su curiosidad vale más que el protocolo. Décimo error, el teléfono se enciende y críticamente se conecta brevemente a la red Wi-Fi abierta del centro comercial. Ese bip de conexión es el sonido de la evidencia muriendo. Esa conexión es un aviso para el sospechoso o su cómplice de que el teléfono ha sido encontrado. Un décimo error, el embalaje. ¿Usa una bolsa de Faraday o papel aluminio, como vimos en C4? No. Lo mete en una bolsa plástica simple, que no bloquea ninguna señal. Vamos a la fase 3, el análisis de laboratorio. ¿Qué encontramos? E02, la sangre. Tal como lo predijo el protocolo C4, el tubo de plástico sellado provocó condensación. La muestra está putrefacta. La falla en la integridad C3 es total. El resultado del laboratorio es perfil de ADN inconcluyente. La negligencia de la perito Gualpa C4 destruyó la prueba. Y el teléfono E03, tal como lo predijo el protocolo C4. Esa breve conexión a la red Wi-Fi fue suficiente. El análisis forense determina que el dispositivo fue borrado remotamente.
La acción del agente Tamayo, C4, de encender el teléfono, violando la integridad y autenticidad, C3, literalmente facilitó la destrucción de los datos que buscaba preservar. Llegamos a la fase 4, el resultado judicial, el momento de la verdad. Estamos en la etapa intermedia, unidad 2, C2. El fiscal, valientemente, intenta presentar este desastre de caso, la defensa técnica del procesado, que no tiene que ser un genio, simplemente tiene que leer los informes. Solicita la exclusión, C1, de todos estos indicios clave, basándose en la ruptura de la cadena de custodia, C3, y la vulneración del debido proceso. ¿Y qué decide el juez? El juez aplica, uno por uno, todos los contenidos de nuestra unidad 3. Respecto al indicio E01, el trozo de tela, se excluye. El fundamento C1 es que la prueba es inadmisible por fallas insubsanables en su custodia, C3. El juez analiza el rol C5/C2. El primer respondiente, Mendoza, violó su deber del artículo 458. Decidió recolectar cometiendo un exceso de función, C5, y lo hizo con las manos desnudas y lo guardó en su bolsillo, cometiendo una contaminación iatrogénica, C2. El juez analiza el principio de trazabilidad, C3. El indicio no existe en el formulario único, es un eslabón perdido. Y finalmente, el juez analiza el principio de identidad, mismidad, C3. La defensa tiene razón, no hay ninguna prueba que demuestre que ese trozo de tela que Tamayo sacó de la mano de Mendoza es el mismo que estaba en la puerta de vidrio pudo ser plantado. Pudo ser del propio uniforme de Mendoza. Es una prueba muerta, excluida. Respecto al indicio E02, la muestra de sangre, se excluye. El fundamento C1 es que la prueba es inadmisible porque las fallas técnicas destruyeron su fiabilidad. El juez analiza la falla C4. El embalaje en un contenedor plástico hermético es un error técnico grave que viola el manual de muestras biológicas. El juez analiza el principio C3. Esta acción vulneró el principio de integridad. La muestra se pudrió. El juez lo dice con claridad. La evidencia fue destruida por la negligencia de los propios agentes del sistema excluida. Respecto al indicio E03, el teléfono celular, se excluye. El fundamento C1 es que el indicio fue alterado sustancialmente por la manipulación indebida. El juez analiza la falla C4. La acción de Tamayo de encender el dispositivo y no usar aislamiento, Faraday, aluminio, fue una manipulación que viola el protocolo. El juez analiza el principio C3. Se violaron los principios de integridad y autenticidad. La acción del agente alteró el estado original y, peor aún, facilitó la destrucción de los datos excluidos. Sí. La conclusión del caso es la conclusión de nuestra unidad. El juez excluye los 3 indicios científicos más importantes. La investigación fiscal queda destrozada, a menos que haya un video perfecto o un testigo presencial que no falle, cosa poco probable a las 2:30 de la mañana. El caso se cae, y la impunidad del delito queda garantizada. ¿Y quién garantizó esa impunidad? No fue un abogado brillante, no fue un juez corrupto. La impunidad fue garantizada por la suma de pequeños errores técnicos por el tecnólogo en seguridad, C5, que no entendió los límites de su rol, C2, por el personal policial, C4, que no siguió sus propios manuales, y por la falla documental, C3, que rompió la trazabilidad. Este caso, señores, es el ejemplo perfecto de por qué esta unidad no es un complemento, es el cimiento. Si ustedes, como primeros respondientes, fallan en C2, C3, C4 y C5, provocan la exclusión de C1 y el resultado es siempre el mismo. El delincuente se va a casa. Su trabajo es ser el eslabón fuerte. Con esto cerramos la unidad 3. Muchas gracias. Bien. Para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí, los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.